Buenas tardes, este es el canal Tierra Fría, este es el podcast para ustedes, Consecuencias, yo soy David. Yo soy Andrés, entonces bienvenidos y hoy está haciendo un calor insoportable. Estoy caminando toda la mañana y estoy que no puedo, estoy asándome mis propios jugos. Sí señor, bastante calor y eso que el canal se llama Tierra Fría porque estamos ubicados en Tunja, una ciudad bastante fría, pero a estas horas y con este calentamiento global está heavy. Sí, es súper intenso. Inclusive que de hecho el sol es más intenso acá por la altura. Pica Sí, y hace daño. Exactamente, hace más daño que... Entonces pues la sensación es térmica es diferente a la sensación a la real temperatura que es la Tierra. Sí, es verdad. Sobre todo que pues, cuando uno es de acá, usualmente uno se acostumbra al clima y uno pues, otra persona llega de los llanos y piensa que en ese momento está haciendo frío. Yo no he ido al llano. ¿A ningún llano? No, Ni por Villavicencio ni por Casanare. no, creo que lo más lejos que llegabas como a Sogamos. Así es lo que no conocí tanta. Ah, no, sí, todo así conozco. Ah, entonces, pero no, eso es más frío. Eso es más frío, altura. sí. El crucero es un páramo llegando a Toquilla. Venga, se me ocurrió la vez pasada, así, imaginando mamadas. Todo el mundo habla del propósito de la vida. ¿Usted tiene su propósito definido? Esa pregunta es muy ¿O, trascendental. o qué piensa del propósito de que la gente siempre esté hablando de un propósito en la vida? Pues yo creo que hace unas noches le intenté mencionar algo sobre eso que tuve como una crisis. Sí. La cuestión está en que yo no entiendo realmente cuál es el propósito de la vida, o sea, qué estipula para qué estoy hecho, ¿sí? Vemos que todos los seres vivos tenemos una función en la naturaleza, pero el hombre realmente no. Sí, ok. Nosotros somos Pues los que nos biológicamente uno también tiene la misma que los animales, nacer, reproducirse y morir. Creo que Sí, no sí, pasa. pero biológicamente... Nacer, crecer. pues, Sí, sí, sí. pues sí, digamos que es, pero nosotros pensamos, nosotros queremos darnos un propósito, ¿sí? El ser humano como que al creerse único, al pensar, al tener ese sistema de comunicación que tenemos, como que con el tiempo y con la evolución siempre he querido como que querer saber para qué se ha hecho uno. Yo creo que es una pregunta muy existencial, Es una pregunta muy filosófica. muy filosófica, ¿sí? ¿Quién es usted? ¿Sí? Esa es la pregunta, su propósito. Pues yo cuando era más muchacho yo creo que sí pensaba que yo tenía un propósito, digamos que ver las cosas de una manera diferente. Pero conforme pasan los años y uno vive ciertas experiencias y uno ve el mundo en lo que se convierte, creo que realmente pierde el sentido. Digamos, normalmente cuando uno es pequeño y uno, digamos, muestra cierto talento o afinidad para un tema, dicen, usted es bueno para redactar, usted debería ser comunicador social. ¿Mm? Usted es bueno para defenderse en el colegio y usted ve que discute con los profesores y usted podría ser abogado. Usted es bueno para matemáticas, usted debería ser ingeniero o un matemático, ¿sí? Entonces solo le meten eso en la cabeza y por mucho tiempo de pronto uno termina pensando que realmente eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces, porque uno es bueno en algo, entonces tiene que hacerlo obligatoriamente y el propósito de uno sería enfocarse en eso. Pero no realmente no tiene por qué ser así. Por ejemplo, si usted cree que tenga algún talento o considere que es bueno en algo, pero digamos lo disfruta como hobby, pero no quisiera dedicarse a eso. Ese es el punto. Yo creo que cuando yo pienso este tipo de temas, me salen más preguntas que respuestas. Porque además que todo pienso que siempre la gente dice, busca tu propósito. Tú pones en YouTube, en Google propósito y salen un montón de videos de gente que dice, busca tu propósito, encuentra tu propósito. Entonces empiezo a pensar y digo, si hay que buscar el propósito, es porque el propósito ya está ahí, o sea, no es mío, yo tengo que buscarlo. Exacto. ¿Sí? Si tengo que encontrarlo es porque ya está ahí y no sería mío. ¿Sí? Entonces la pregunta que primero me surge es, ¿uno busca el propósito o uno lo forja? Uno crea el propósito. Es muy curioso. Es como decir, ¿usted vive la vida porque está vivo o porque la comparte con los demás? ¿Qué es la vida? ¿Lo que usted vive o lo que comparte con los demás? ¿Sí? Es casi lo mismo. Entonces, por ejemplo, me sale otra pregunta. El propósito va muy ligado de alguna u otra manera a la búsqueda y de alguna u otra manera al destino. Si usted ya tiene un propósito y tiene que buscarlo, tiene que encontrarlo, usted diría que las cosas ya están escritas.
Entonces no creería, por ejemplo, en el libre albedrío, sino entonces creería en que ya está hecho, ¿cierto? Eso me pone a pensar muchísimo, porque entonces, ¿en qué momento usted siente que encontró su propósito? Salimos del colegio, estábamos en el colegio, digamos que el colegio es la primera etapa formal, obligatoria para, o esperaríamos que para todas las personas, pero para la gran parte de los colombianos lo es. Y más o menos hasta 10º, 11 a uno le dicen, ¿y usted qué va a hacer? ¿Sí? Y entonces hay materias en el colegio que le dicen proyecto de vida, ¿cierto? Sí. Cree su proyecto de vida, es básicamente lo mismo, busque su propósito. Y usted dice, yo soy bueno para tal cosa, me voy a enfocar en esto. O muchas veces sus papás le dicen, usted tiene que ser abogado, usted tiene que ser ingeniero, usted tiene que ser arquitecto, ¿sí? De alguna u otra manera muchas veces le encamina la sociedad a lo que usted tal vez no quiere, porque más o menos uno de los 15, 16, máximo 17 años, bueno, normalmente uno sale del colegio, Sí, claro. uno no tiene ni idea de la vida en ese momento, ¿sí? Nosotros digamos que trabajamos desde muy pequeños y tenemos un vago conocimiento de qué es la vida y cómo se vive, cómo hay que hacer para vivir. Pero uno realmente a esa edad no tiene un sentido de qué va a hacer en la vida. Salimos, empezamos una universidad, yo soy ingeniero, yo abogado, nos graduamos. ¿Y ahí terminó el propósito? No. ¿O ahí empieza el propósito? Eso es muy relativo. Es muy relativo. Digamos, respecto a la primera pregunta, era la cuestión de que si uno busca el propósito, entonces es algo muy contradictorio. Yo creo que es como una especie de paradoja por el hecho que usted dice. Si uno tiene que buscarlo, entonces no es el propósito. No es el propósito de uno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entonces, digamos que en el colegio, mismos, a mí también me encaminaron, entonces más o menos bueno para esto, usted sería un buen ingeniero. ¿Sí? Entonces me metí en la cabeza, yo soy bueno para eso. Como el que juega fútbol de chiquito y le dicen, usted va a ser un buen futbolista. Entonces yo dije, pero realmente yo no me quería dedicar a eso, simplemente fue lo que la sociedad me vendió, mis profesores, mi familia, en fin. ¿Sí? Entonces digamos, si yo tenía 15 años y dije, yo quiero ser ingeniero. Cuando tenía 15 años que no tenía ni idea de cómo era la vida, no tenía, vagamente tenía una idea de lo que realmente podría llegar a ser yo como ingeniero, porque pues uno ve, en mi caso ingeniero mecánico, uno ve el proyecto como si fuera Iron Man. ¿Sí? Usted se visualiza creando cosas, visualiza, obvio, siendo máquinas, o sea, pero realmente el campo, primero aquí, no es ese, ¿sí? Aquí el ingeniero no hay nada más a nivel industrial, usted está pendiente de máquinas, está pendiente de una fábrica, pero realmente crear aquí es muy difícil. Ingeniar es muy difícil y yo tenía la idea de hacer diseños de máquinas para optimizar resultados, pero ya un poquito después cuando entré al seno. Pero aún así es muy difícil, diseñar es lo más difícil, diseñar para una marca es difícil, hacer un producto uno mismo es muy difícil. Y cuando yo dije, bueno, ese es mi propósito, eso era lo que yo pensaba, lo que yo estaba buscando. Pero se puede analizar ya ingenieros mecánicos y ya está el título acá. Pero es un propósito, es un punto que alguien más puso ahí, no es el mío. Entonces realmente si yo busco ese punto estoy buscando el propósito que otra persona puso ahí, no el mío, no estoy buscando mi propio destino. Primero porque me encaminaron hacia allá y segundo ya estaba ahí el propósito, ya está el título de ingeniero para todo el mundo. No es mi propio destino, entonces esa es la paradoja en ese sentido. Claro, digamos que siempre hay referentes, pienso yo. De hecho, me acuerdo hace poco mencionamos hasta este personaje bastante famoso de Elon Musk. Yo pienso, ¿cuál es el propósito de él? ¿O él se levanta con qué propósito? ¿Siendo la persona con más dinero en el mundo? ¿O haciéndole la vida más fácil a las personas? Porque también lo hace. Y ese tema, ¿sí? Precisamente ese personaje en particular, porque es muy controversial, es muy excéntrico, tiene muchas ideas. Él es surafricano, ¿no? Sí. Es hijo de empresarios. ¿Sí? Digamos que, de cierta manera, pues digamos que empezó el escalón un poquitico más arriba que mucha gente que puede llegar a tener la misma cantidad de dinero como Bill Gates, que empezó un poquito desde más abajo, ¿no? Digamos que ya tenía las bases hechas porque eran familias de negocios, tenían empresas, tenían muchas cosas que hacer. Vivió viajando, ¿sí? Conocer el mundo y conocer eso también abre muchísimo las puertas de la cabeza para esas cosas. Entonces digo, él tenía el propósito de ser así, o sea, el destino de él era ser así, o él mismo se lo buscó, ¿sí? Porque creció con una facilidad que fue viajar y conocer muchas cosas. Pero perfectamente se hubiera podido dedicar a otro o vivir sencillamente la fortuna de los papás.
Entonces ahí está, ¿será que el propósito de él es tenerlo todo o lo que él quiere en su cabeza es tenerlo todo? Porque básicamente para eso apunta, a tenerlo todo. Claro. ¿Sí? Digamos que materialmente es imposible tenerlo todo, pero de una manera metafórica sí, o sea, encabezar todo, tener la industria totalmente colapsada, colapsada no, Monopolizada. monopolizada, es el término, ese sería tenerlo todo, ¿sí? Sí, claro. Manejar todo tipo de productos, manejar todo tipo de fábricas, pues eso es algo muy grande, pero él casi que lo está logrando. Entonces, digamos, ¿qué hizo que el hombre quisiera llegar hasta allá? Porque pues obviamente él tiene un talento natural para los negocios, Claro. que no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo tiene el talento para vender. Usted puede decir exactamente lo mismo que el mejor vendedor de Colombia, pero usted no lo van a encontrar en no una tiene cantidad feeling. que... Exacto, eso va en Está actitud, va en carisma, eso es algo que tiene uno muy por dentro. Entonces preguntarse, es como también el propósito de mucha gente que dice, todos queremos tener mucho, la mayoría de personas, ¿cierto? Hay gente que dice, yo quiero ser artista, yo quiero ser escritor, y no importa cuánto se gane, desde que logren hacer lo que quieren hacer, están cumpliendo con su vida. Eso va también, sí, en gran parte. Antes, digamos que de tocar el tema, porque siento yo que además del propósito va ligado también con el tema que ya le dije del libre albedrío o del destino, va muy ligado a la felicidad. ¿Sí? Va muy ligado, y pienso yo que hasta la palabra propósito en cierta medida, digamos que muy, ¿cómo le digo? Como muy tajante, también ha sido peligrosa. Se cuenta que para mucho, o en mucho tiempo, no quiero meterme en temas controversiales, pero es un ejemplo, la iglesia fue el propósito evangelizar, se dice, Sí, claro. catolizar a todo mundo. Evangelizar se llama, profesor. Y fue un propósito que tuvo algunos tintes un poco oscuros. Hablemos entonces, por ejemplo, de la Alemania nazi. Entonces, ese propósito también era muy malo, ¿sí? De alguna u otra manera, los propósitos caídos en malas personas también son malos. Sobre todo si la persona tiene el potencial para hacerlos posibles. El solo potencial. Hitler no era alemán ni siquiera. Exacto. Entonces uno dice, Hitler ni siquiera tenía la complexión de un alemán como los conocemos hoy, que era lo que él quería, una raza pura, que pues entre comillas una raza pura Ese era es un propósito. de estatura superior a la de nosotros, de tez blanca, normalmente de ojos claros, pero él no tenía nada de eso, él medio unos 70, pero era muy inteligente. Y por cosas que algunos dicen la historia, sufrió bullying en el colegio, realmente nunca vamos a saber qué realmente pasó. Se hizo el propósito de usar todo el potencial que tenía, que lo que no tenía en físico, lo tenía en la cabeza, para convencer a la gente. Es increíble, no sé si ha visto, digamos, esos videos antiguos de la época, los primeros videos que sacaron, son miles de personas alabándolo, marchando, mirándolo, haciendo lo que él decía. Pasaba por comunidades y mujeres encantadísimas con él, lo saludaban, le besaban la mano, y era una persona obviamente entre comillas normal. Lo único fue que usó el potencial que tenía, cerrándose en sus propios principios, para llegar a su fin. Hizo muchísimo daño. Claro. Es como por ejemplo Elon Musk, lo volvemos a traer, que el potencial que él tiene, y según lo que he escuchado en noticias últimamente, él quiere hacer algo bueno con el mundo. Ahora la pregunta es, ¿lo quiere hacer por altruismo o simplemente por ego? Pues yo creo que lo traemos en el próximo podcast. Sí. Lo invitamos acá que nos cuente. ¿Que se siente ahí? Sí. Ahora le tenemos una butaca. Una sillita acá. No, que se pueda quitar. Es muy curioso eso, bastante curioso. Y no sé, creo que tenía más preguntas en mi mente antes que me surgieron. Mientras tanto, hablamos de otra idea, ¿sí? Entre el libre albedrío, el destino. ¿Usted cree en el libre albedrío o en el destino? Yo creo en el libre albedrío. Usted forja su propio camino. Uno forja el propio camino, o sea, yo digo que todo, o sea, eso que todo está escrito... No. Sí, no, es que yo tengo una forma de pensar respecto a eso como si fuera un arbolito con varias raíces, ¿sí? O como si fuera carreteras. Como carreteras, es mejor explicado. Por ejemplo, tenemos la ruta para ir de aquí hasta Paipa, ¿cierto? Usted está en Tunja y quiere llegar a Paipa, ¿cierto?
pero hay diferentes caminos para llegar. Entonces usted va saliendo de Tunja y toma una decisión, me quiero ir por la izquierda o por la derecha, me voy por la derecha, entonces camina por la derecha. Tomó la decisión y hasta ese momento usted tenía escrito lo que iba a hacer, ¿sí? Pero en ese momento usted tiene que tomar una decisión, entonces depende del camino que escogió, tiene que empezar a tomar otras decisiones. Y esas decisiones lo abren hacia otras decisiones. Y así como usted puede abrirse muchísimo su punto inicial, que es al que tiene que llegar, que en principio es la muerte para todos nosotros, Sí. de la manera que sea. Entonces sí, usted coge la ruta más rápida para llegar, pues coge diferentes rutas. Hay caminos con problemas, hay caminos donde se conocen buenas personas. Entonces todo eso es una ramificación de ramificaciones de ramificaciones, pero a lo último, al final de la línea de la vida, se van al punto de destino. Eso es lo que Entonces sí es destino. sí es destino a donde uno tiene que llegar, pero la manera en la que uno llega no. Ok. ¿Sí? No es como que digamos, tengo que levantarme para ir a trabajar. Digamos que si hablamos de destino, en la oficina ya saben las personas del futuro si llegué tarde o no, pero es mi elección. Es su elección. Pero si su destino era llegar tarde ese día. Es que eso es muy relativo, eso es muy relativo. complicado, muy complicado, porque es como cuando dicen que hay unas señales divinas, que es lo que normalmente dicen las personas. Es como, yo tengo que ir a algún lado y me daré la mitad, que me ha pasado muchísimas veces. Entonces, una persona que conozco que es muy optimista, cuando estoy estresado, tirado en carretera, arrastrando la moto, me dice como, ¿no cree que las cosas pasan por algo? ¿Quién quita? Que si usted hubiera seguido en la moto, más adelante si hubiera estrellado hubiera pasado algo más grave. Entonces yo creo que eso más que pensar en el destino y en pensar en que las cosas están escritas, yo creo que es como la manera resiliente de tomar las cosas. Todo puede pasar de aquí en adelante. No sabemos qué va a pasar en una hora. Todo depende, el camino que vamos a tomar las decisiones que tomamos ahorita, pero el destino realmente no sabemos si está forzado. Todos hacemos planes, pero los planes cambian. Entonces eso de pensar en el destino, y me da miedo. Me da mucho miedo pensar en que mi destino sea uno y yo esté pataleando para que sea otro. ¿Sí? Porque... O muy ligado al propósito. Exactamente. ¿Usted cómo sabe que el propósito fue lo que estudió en su carrera? ¿O cómo sabe que de pronto el propósito es hablar pendejadas en un podcast? Exactamente. Entonces ahí es donde va la pregunta que su merced hizo, que fue lo que me... ¿Y cuántos propósitos hay en la vida? Perdón. Exactamente. Eso se puede ver muchas cosas. Entonces, digamos, a mí me da mucho miedo que en una crisis que tuve, ponerme a pensar, ¿yo realmente quería esto? ¿Por qué estoy aquí? En este momento como que decidí, voy a terminar esto, voy a hacer esto, y voy a hacerlo porque no me funcionó de otra manera. De pronto ese sí era el camino, de pronto los planetas se alinearon para que yo hiciera eso. Pero me da mucho miedo de decir que yo tenía un sueño, ser profesional, y tenía una expectativa. Y puede que sea profesional, pero la expectativa no sea la que yo quería. Que llegué pensando, por ejemplo, me voy a ganar X plata, y me voy a ganar menos. ¿Sí? O me voy a ganar más plata, pero en un sitio donde no quiero estar. Yo digo como que todos buscamos la comodidad, sentirnos plenos, para cada quien su zona de confort es diferente, pero a mí sí me da mucho miedo pensar en que lo que yo estoy haciendo no sea lo que realmente tengo que hacer, que esa es la pregunta más existencial y deprimente que me han hecho últimamente. Sí, es verdad, es verdad. Yo pienso que cuántos propósitos hay, hay muchos propósitos y todos se pueden unir en una sola vida. Por ejemplo, hay gente que tiene el propósito de tener una pareja, casarse y tener una familia. Ese es un propósito. Cuando se tiene la familia, pues ya no es solo el propósito de uno, sino de más de una persona, que ojalá esté en el mismo camino. Hay propósitos entonces de ser profesional, hay propósitos de crear empresas, hay propósitos de ser profesional y crear empresa, hay propósitos de entretener, hay propósitos de ninguna, hay propósitos de tener dinero, por ejemplo, Es que ser exitoso, pero hay propósitos de no, de meditar, de encontrarse con uno mismo. No necesita para nada, ese propósito no necesita para nada ninguno de los otros. Que pueden ser complementarios, sería muy chévere, pero no lo necesita. Entonces, yo digo que, por ejemplo, ese tema de buscarlo, mejor dicho, para concluir esa parte, usted puede tener muchos propósitos que ojalá los abarque todos y que sean un total de qué es su vida, y esa es su vida. Eso por un lado, está bien ahí, pero póngale cuidado. ¿En qué momento está que lo que usted quiere
para usted y para su vida sea su propósito. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí me gusta viajar. Me gustaría viajar mucho y conocer muchas cosas. Pero para eso tengo que hacer ciertas cosas. Tengo que contar con un dinero, tengo que contar con un tiempo. Entonces, digo, querer llegar a ese punto lo vuelve mi propósito. ¿Sí? ¿Querer tener una familia se vuelve mi propósito? ¿O sencillamente es algo que quiero que me ¿Cuál es la satisface? diferencia entre un propósito y un sueño? Entre un propósito y un sueño. Yo creo que el sueño es algo muy metafórico. ¿Sí? Es algo muy de, ay, mirar para el cielo y decir, algún día voy a tocar la luna. ¿Cierto? El propósito sería, algún día voy a hacer posible viajar a la luna. Por ejemplo, las personas que empezaron a desarrollar los cohetes muy seguramente se sentaban todas las noches después de estudiar a ver el cielo porque pues, en ese tiempo no había televisores. Y pues los físicos normalmente han sido gente muy sola que se dedica a estudiar. Galileo, ahí estaba mirando. Así, mirando para arriba. Entonces dicen, parten de eso, dicen, quisiera llegar a la luna. Voy a desarrollar algo para poder llegar a la luna. Posiblemente el propósito de él era que él quería personalmente llegar a la luna, que desarrolló la idea, ¿no? Trabajó y dejó las bases para que más adelante otras personas pudieran llegar a la luna. Neil Armstrong posiblemente cuando era niño dijo, yo quiero llegar a la luna, pero alguien ya había trabajado para que llegara a la luna. Para que él pudiese llegar. Para que él pudiese llegar a la luna. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la persona que tuvo la idea de llegar a la luna quería llegar a la luna y su sueño era llegar a la luna, pero su propósito era empezar Era empezar a construir para que el hombre llegara a la para que el luna. hombre llegara a la luna. Entonces esa es la pregunta. Todos tenemos un propósito, todos queremos tener uno, pero hay un propósito de la vida a nivel global que abarque la humanidad. Biológicamente, el único propósito que tienen los seres vivos es vivir, ¿cierto? Es morir. El único propósito que tiene El destino. cada célula animal, cada célula vegetal tiene un único propósito que es vivir. ¿Sí? Es el desarrollo. Las células, hasta donde sabemos, no tienen conciencia. Nosotros no sabemos realmente si existe la conciencia a nivel celular. ¿Sí? No sabemos qué tipo de materia puede llegar a tener conciencia, cuál es el propósito del piso, de una piedra, ¿sí? De realmente si todo está como está es porque realmente debería tener un propósito porque todo funciona perfectamente. Hay un equilibrio en el ecosistema. ¿Qué tiene la célula? Quiere vivir, sobrevivir es un instinto natural. Todos tenemos ese instinto natural. Cada célula de su cuerpo tiene ese instinto natural, sobrevivir. Ese sería el único propósito. La célula solo tiene dos opciones, o reproducirse o ser inmortal. Estamos en un mundo donde las células particularmente no son inmortales. Hay células, no sabemos qué es la inmortalidad realmente porque nadie ha vivido lo suficiente para determinarlo. Las estrellas se mueren y viven millones de años. ¿Sí? Puede que haya una partícula en el universo que sea inmortal, que esté desde el inicio y que siga ahí. Podríamos decir que lo más cercano a la inmortalidad, pero es que la inmortalidad y la eternidad son cosas que se salen de nuestros... La molécula de Dios, pero también fue creada. La partícula de Dios. Eso, la partícula de Dios. Bueno, molécula también podría ser que molécula es la parte más pequeña. ¿Sí? Entonces, realmente el principio necesario, el único propósito que existe es vivir y morir. Nosotros los seres humanos por nivel de conciencia queremos vivir lo mejor que se puede. Y por nivel de sociedad. Cómodamente. Por nivel de sociedad. Entonces hay personas que lo pensaba ahora por el tema de que uno busca el propósito y salen muchas personas queriendo encaminar a otras personas hacia un mundo o hacia una sociedad diferente. Entonces uno encuentra pastores, uno encuentra gente que dice, este es mi propósito, y el propósito es dar conferencias para que la gente sea más feliz, por ejemplo, para que la gente sea más plena, para que otra gente busque su propósito. Entonces uno empieza a encontrar libros de autosuperación, libros de economía, para que la gente sepa administrar sus finanzas, y ese es el propósito de ellos, encaminar a otra gente. Entonces, digamos que quitando a un lado el tema biológico y el tema, digamos, algo científico, el vivir en sociedad nos da un propósito más social, más abierto. Sí, eso es como el hecho de que mucha gente en sus etapas dice como que yo estoy solo en la vida, ¿sí?
todos en algún momento nos hemos sentido solos, ¿cierto? Pero entonces, alguna vez cuando era muy pequeño un profesor dijo, si el ser humano fuera totalmente independiente, habría solo uno. Pero nos necesitamos, ¿cierto? Entonces el hecho de necesitarnos nos da un propósito para las cosas realmente. Por ejemplo, nosotros necesitamos quien construya las casas. Entonces están los maestros. Su propósito es construir casas para la gente. Vaya uno a saber si ese propósito... Es que es muy complicado. Es muy complicado, porque si complicado. se da cuenta, no hay propósito de uno mismo. No. Por muchas generaciones, si su papá era panadero, sus hijos iban a ser panaderos. Exactamente. Entonces, de alguna u otra manera, su propósito ya estaba prescrito mucho antes de que naciera. De cierta manera, sí. Pero entonces vea que hay más cositas. Por ejemplo, el hecho de que, es cierto, realmente el propósito de uno no existe. Y me acabo de dar cuenta El y me propósito es sociedad. el propósito es para los demás, lo que usted quiera hacer es para los demás. Uno siempre le dicen que uno tiene que ser alguien en la sociedad, entonces usted se enfoca en primera instancia a ayudar a los demás a cumplir una función en la sociedad, pero realmente no es necesario, o sea, realmente nada importa. ¿No? Es decir, Ya vamos a empezar a llorar. es que realmente no importa, realmente no El importa único nada. propósito que es para uno mismo es meditar. Eso lo encontré en internet. Los budistas se alejan y se van, creo que al monte más alto y se dedican a meditar. Y ese es su propósito, encontrar el nirvana. Exacto, ponle como que hay un amigo que es de una religión que se llama los Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Son Krishna. Sí, Krishna, normal. Siento que es prisma y que... Es una religión muy de la India, Sí. de Himalaya y todo eso. ¿Y acá? Tan lejos, hay acá que probablemente. Solamente ellos hacen lo mismo que es en cualquier religión, que es como evangelizar. Solamente Sí, tienen claro. aquí su secta. No, eso ya no es secta porque pues, es en parte una religión más grande. Y resulta que un muy amigo mío, era un estudiante normal. La única diferencia es que ellos son vegetarianos. ¿Sí? Ellos creen, digamos que obviamente al principio me imagino que era como uno de los seres vivos, y no sé qué, pero entonces creen en la vida de una manera un poco racional. Entonces dicen, una planta no tiene un sistema nervioso que tiene un pollito, Sí. por eso las consumen. Y no, pues no matan animales, son relativamente tranquilos, pero pues él particularmente, algún día vendría, él era una persona normal. Sería chévere traerlo. Sí, él es una persona normal. En un momento cuando estaba pasando la adolescencia y nos estamos convirtiendo en adultos, tuvimos la última conversación. Entonces llegó y me dijo, estoy cansado de esto, estoy cansado de que me pregunten qué quiero estudiar, de que me pregunten qué voy a hacer. Yo no le veo sentido a esas cosas. Me decía, póngale cuidado que realmente lo único que importa en este mundo es el espíritu. Pues en ese momento yo pues dije, ¿cómo es? Siempre tuvimos debates desde pequeño con respecto a su religión y a la mía. Entonces yo les decía comentarios ofensivos y molestándolo, como me decían, yo no entiendo ustedes que le ven de gracia a comerse un pedazo de carne ahí vivo, y ustedes son muy salvajes y se comen las vaquitas vivas, nosotros las matamos primero. Esto sí, comentarios por el estilo. Pero entonces debatían, así como que fuimos creciendo, fuimos solamente metiéndonos de una manera más seria. Entonces él me hablaba de los dioses, de los semidioses, y todos tenemos, digamos que una escala igual, un orden jerárquico igual en cuanto a la religión. Entonces ahí entendí cosas. Entonces digo, realmente lo que yo quiero es enfocarme en conocer por qué, en saber por qué. Yo tuve un amigo también así en el colegio. Entonces lo primero que hizo fue empezar a desprenderse de sus cosas materiales, ¿sí? Entonces empezó a desprenderse de salir con amigas, de tener novias, ¿sí? De empezar de andar con amigos, de andar, digamos que entre comillas perdiendo el tiempo del ocio. No se dedicó a decir, mi papá es carpintero, el papá de ellos es carpintero, que son 3 hermanos. Entonces, no, yo quiero trabajar con mi papá, ¿no? Yo quiero conocerme, yo quiero espiritualmente sentirme bien porque me siento ahogado. En el momento en el que le preguntan sobre las carreras. Se metió en el cuento de la religión, entonces empezó en Paipa, él empezó como a hablar con los altos rangos de la religión, pues, digamos los sacerdotes para nosotros. Sí. Se fue para una misión a Chile, duró un tiempo allá, volvió y cumplió su sueño que era ir a la India. Entonces ya en la India, que es el punto al que voy, están en un templo y no tienen que hacer absolutamente nada más que meditar. Hay personas encargadas de llevarles la comida, llegan hasta un punto, ellos cambian sus ropas, con la ropa limpia se la ponen, una persona las cambia, las lava
se las vuelve a dejar ahí, les dejan sus platos, ellos solo tienen que alimentarse con lo suficiente para mantenerse fuertes y concentrarse Para seguir meditando. para meditar, no hace más. Llegó el punto de otra persona que conocí otro amigo también de ese mismo combo, que decía que él se aburrió, que dice, no le veo, no hay Pues que de algún modo es tener una vida, pienso yo que plena, Sí, pero al mismo tiempo no. exacto, porque nosotros somos muy banales, somos muy de sensaciones. Y si usted es lo único que tiene, y pues no tenía la oportunidad de hablar con él, es difícil de contactar por aquí. Tiene un celular, pero pues es un celular solo para comunicarse, de que está otra vez acá. Personalmente yo no estoy yendo mucho por allá, pero personalmente quiero hablar con él, quiero ver qué fue la experiencia. ¿A la India? No. Yo hablo mucho con el hermanito menor, bueno, hablo mucho, nos encontramos mucho, y pues era como que me mantenía tanto lo que estaba haciendo, que no sé qué. Entonces yo quiero ver porque la última conversación la tuvimos cuando él tenía 20 y yo 18. Y él se dedicó espiritualmente, duró 6 años viajando, dando a conocerse. Todo que lo invite. A ese sí ahí lo dejémoslo para después. Sí, más importante que Malendo. Es mucho Pero más- sería chévere hablar con él, bastante interesante. Claro, entonces de pronto él nos puede dar otra perspectiva de qué fue el propósito. ¿Cuál es el de- propósito? ¿Mm? Siento que este podcast no se va a cerrar hoy. También, eso es, pues se puede enfocar, pero digamos que pues, esa pregunta en general es muy difícil de contestar y necesitamos como que una tercera opinión. Por ejemplo, digamos, hay otra cosa que es lo que a mí me gusta de este tipo de conversaciones y el fin, y es ver cómo nuestra generación es la que se pregunta su propósito. De pronto Pero mucha esa gente pregunta lleva mucho tiempo. O sea, desde la filosofía siempre se ha preguntado qué es el ser humano y para dónde va. Sí. Eso siempre se ha preguntado. Entonces, por ejemplo, yo que estudié en una universidad católica y se estudió mucho a Santo Tomás de Aquino, el propósito de él era la felicidad. Y está. No, soy malo en latín, eso que vi latín, parce, pero es como caritas veritatem, algo así, digamos que la... Oye, mi hijasté. Pero traduce, o creo que traduce, perdón, en buscar la felicidad. Buscar la felicidad es para Santo Tomás el fin último del hombre. Entonces, creo que no sé si en todas, pero en la mayoría de religiones actualmente, a pesar de que han tenido momentos momentos oscuros, la felicidad es el fin último del hombre. Sí, que la mayoría de las religiones vienen a buscar a Dios. Exacto. Que ya sea por medio de Dios, ya sea por medio... Al final todo o siempre han habido muchas peleas por el tema de religiones, pero la mejor religión es ser buena persona y tratar de ser feliz. Yo creo que Es esa como la sería mejor religión. ¿sí? Porque hay otra pregunta Eso es un propósito. que nos va a volar la cabeza y es ¿qué cree usted que se necesita para ser feliz? No sé. Cuando lo encuentre le digo. Por ejemplo, en este momento estamos hablando de una conversación. Yo me siento feliz, me siento pleno, me siento bien. ¿Cierto? En momentos cuando me levanto, me ensucio trabajando y llego a bañarme, soy feliz. Cuando veo a alguien que quiero mucho hace mucho tiempo, soy feliz. ¿Sí? Son momentos plenos para mí, pero no hacen que mi vida sea totalmente feliz. No hacen parte del propósito. No sé si eso haga parte de llegar a ser feliz en algún momento. El punto que yo pensaría que es la búsqueda de la felicidad es disfrutar cada momento. Entonces usted dice, después de yo trabajar y llegar, no sé, sucio, cansado a la casa y bañarme, ahí soy feliz. Pero ¿usted es feliz mientras se ensucia? ¿Usted es feliz antes del baño? Cuando usted recibe a una persona que no había visto hace mucho tiempo, ¿es feliz? ¿Usted es feliz también cuando se despide de ella? ¿Sí? Es la pregunta. Y si no lo es, ¿por qué no lo es? Si ya acaba de ver a una persona que no ve hace mucho tiempo, es feliz en ese momento mientras comparten, y cuando se va, ¿por qué no es feliz? Si acabo de verla. Es que Y tiene recuerdos, Es tiene que momentos. ese es el punto. Y muy seguramente la va a volver a ver. ¿Sí? ¿Por qué no es feliz? Es que, ok,
Claro, eso es que siempre Entonces uno depende cómo se más, vea. es depende cómo se ve exactamente. Depende cómo se Porque vea. citando una Usted puede ser película, feliz en todo. citando una película que me gusta mucho, la vida es un conjunto de cosas horribles con pequeñas pausas de felicidad. Es que y realmente es eso, nadie va a ser feliz nunca plenamente. Obviamente depende mucho de uno poder sentirse feliz. A mí me hacen felices cosas que de pronto para otras personas no. A mí me hace feliz ver una camiseta y comprármela. O sea, ver y digo, yo quiero una camiseta así. Pasan los meses, o sea, no es mi prioridad, pero me la compro, me la pongo y digo, me compré mi camiseta. ¿Sí? A mí me hace A mí me hace feliz que me duerme. A mí me hace feliz que no me quede suelta. Cuando son cosas que la gente es absurda. Cuando tuve esta crisis hace un tiempo, que me bajé mucho de peso y llegué al punto donde nunca había estado tan delgado. O sea, gente soy flaco, estaba mucho más flaco. Cuando empecé a subir kilo a kilo y me empecé a dar cuenta, era muy feliz. Y yo como que estaba en el trabajo y le decía a la gente, parce, me subí 1 kilo, y la gente como, sí, ok. Pero yo estaba feliz y quería compartirlo porque para mí es importante. O sea, en ese tiempo nosotros no estábamos tan cercanos. Porque muy seguramente usted se hubiera puesto a pedir por mí porque usted también sabe. Porque yo también soy flaco y me... Lo que importa para uno subir cada gramo. Sí, claro. ¿Sí? ¿Le parece que hacemos una pequeña pausa? Sí. Y ahorita volvemos para la recomendación de la película y terminamos la idea. Recomendación de película, pequeñas conclusiones y ya. Ya volvimos, entonces la recomendación de películas, entonces, bueno, ya cité a Deadpool, entonces Deadpool, la primera película, es muy importante, es de donde salió digamos que la frase, que realmente pues, me parece muy cierta. Otra película que quiero recomendar, realmente no es una película, es una serie de películas, son 4, se llama Invicto, películas de acción y peleas en la cárcel, pero el personaje principal se remite mucho a lo que hablamos hoy, que es un propósito. Solamente la idea es ver las películas y entender por qué hizo, aparte que es una acción excelente, películas muy entretenidas. Ok, listo. Yo tengo 2 películas también, bueno, sí. Bueno, 2 recomendaciones. Una encaminada a lo que dijimos, el tema del destino. Entonces está Mr. Nobody con Jared Leto. Un peliculón. No, es muy buena, es realmente. Yo quiero no la encontrar, sí, me la recomiendo. Es difícil de encontrar, pero si se hace de ver, vale la pena. Vale la pena. Demuestra básicamente eso. Tomas una decisión hoy y creas una vida diferente. Si tomas una decisión, tomas otra vida diferente y se encuentran. ¿Sí? O sea, las describe de manera muy buena, muy recomendada. Y la otra pues es una serie abarcando el tema del propósito. Entonces este personaje tiene un propósito y es Spartacus. Es Spartacus la película y la serie se llama Spartacus. Es excelente, yo estoy en mi top 3, está en mi top 3. Está en mi top 3 y pues al que me gusta el tipo de serie porque es una serie un poco violenta. No sé, un poco violenta. Leer la historia, recomiendo yo también leer la historia. Si no les gusta el tipo de... Si no les gusta el tema de sangre. Sangre, tripas. Sí, sí, muchas. Muchas cabezas volando. Pero hay un propósito. Eso con el tema de las películas que siempre los caracterizamos por recomendar. Somos bastante cinéfilos. ¿Qué conclusiones podemos A manera de conclusiones, no sé. Yo diría que una podría ser el hecho de que no sabemos realmente si hay un destino, si ya todo está escrito o realmente nosotros tomamos nuestras propias decisiones, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que nacemos, crecemos y morimos de maneras diferentes, ¿cierto? Ese podría ser. Sí, yo tengo un propósito un poco más sentimental, más romántico. Una recomendación, sino una conclusión más romántica, y es que pues más que todo lo que uno haga en la vida, siempre tratar de hacerlo a beneficio de los demás también. Sí. Entonces, lo que hablábamos ahorita del tema de que la mejor religión es ser buena persona, es eso. Si uno busca un propósito en la vida, pues ojalá ayudar a los demás, o que con el propósito de uno esté compartiendo felicidad, esté compartiendo buenos hábitos, esté compartiendo una conversación amena, durante el propósito de uno, que ojalá las personas que estén al lado de uno, pues también se sientan plenas con eso. Sí. Es que de hecho,
Ahora también analizándolo de esa manera, digamos, en cuanto a la pregunta de qué le hace feliz a uno, yo creo que a la mayoría de las personas en el mundo, los momentos de felicidad que tienen es compartir con los seres amados y ver felices a los seres amados y ser parte de la felicidad de los seres amados también es un momento de felicidad. Entonces digamos que eso puede ser otra conclusión. Yo creo que tiene que ser uno muy egoísta en la vida para querer solamente el beneficio propio sin importarle el de los seres queridos. Y hay gente así, güey. Pero creo que hay un dicho que se da mucho en películas, sobre todo de espías, que cogen al muchacho solo huérfano y que lo vuelven un espía, algo así como La Vida Negra. Hay muchas películas con muchos personajes con ese tinte. Y es que escogen a gente así porque no tienen cola que les pisen, ¿sí? Es una forma, un término muy coloquial, pero realmente todos en el mundo tenemos una cola que nos pide. Todos. Entonces todos tenemos personas que contribuyen a que seamos felices. Y muchas veces la ausencia de esas personas, sea la manera que sea, cuando lo deja una novia, cuando el mejor amigo tiene que irse del país, todo ese tipo de cosas le dan a una tristeza, que la tristeza es directamente proporcional a la felicidad que le dio esa persona, ya sea porque nadie es eterno, en algún momento tenemos que participar. Yo voy a ese punto, es que me preguntaba que cuál es la clave para ser feliz. Pensaría yo que disfrutar cada momento de la vida, sea triste o no, sea sufrimiento o no. Si fuésemos inmortales, muy seguramente no disfrutaríamos del dolor ni de la felicidad, que son las dos monedas. Porque cuando uno es inmortal, pienso yo, nunca lo he sido, pero cuando uno es inmortal, Yo soy una vez fui inmortal. Una vez cuando era pequeño fui inmortal. Pero se me quitó. Se me pasó con un acetaminofén. Una transfusión de sangre. Eso yo que eso de disfrutar las pequeñas cosas, tanto de dolor, de placer, de tristeza, de emoción, es lo que al final va a ser una persona feliz. Entonces creo que una vez hablábamos y decíamos, uno trata de ser una persona poco amargada para decir, por ejemplo, ahorita está haciendo mucho calor y lo disfruto. Puede que caiga un palo de agua justamente cuando yo ahorita salga de mi casa y lo disfruto. Disfrutar esas pequeñas cosas y no ponerse bravo por decir, se me olvidó la sombrilla y me estoy lavando y llegué lavado a mi casa. ¿Por qué no saqué chaqueta? ¿Por qué no saqué chaqueta? Esas cosas hacen que uno, digamos que disfrute un poco más la vida y al final del día sea un poco más placentera y más feliz. Realmente, y para terminar, la conclusión más importante es que disfrutar las cosas y ser feliz depende de cómo uno las tome. Exacto. ¿Cierto? Entonces fue un placer. Esperemos la próxima vez. La próxima vez vamos a traer. semana. ¿Cuándo subimos videos? El lunes. Los lunes subimos Los videos. lunes. ¿Cómo son los días que subimos videos los lunes? No, hay un canal que se llama otra vez Lunes Show. Sí. Y con una serie como famoso empezó a subir los miércoles. Pero el canal se llamaba así. Vamos a subirlo en el transcurso de la semana. Este hijo de puta vaso, güey.